Hola, bienvenido al podcast de la Fundación CIBEI. Esto es Estudio y Análisis de la Diplomacia y las Relaciones Internacionales. En el episodio de hoy sobre libros importantes de las relaciones internacionales, hablaremos acerca del texto La guerra y cambio en la política mundial, escrito por Robert Gilpin y publicado en 1981. A modo de introducción, este texto es el resultado de la búsqueda del autor por plantear una nueva teoría que explica el cambio de la política internacional. En este sentido, el autor se sumerge en aspectos históricos, sociológicos, económicos y políticos para comprender las fuerzas que producen modificaciones en el orden mundial. Desarrolla una discusión en torno al crecimiento desigual de poder entre naciones dentro del sistema internacional y lo que resulta de ello. Sobre esta discusión, Gilpin explica que en el proceso de desarrollo de los estados, algunos tienen un poder dominante y otros van desarrollando mayor poder, siendo estos últimos los que se posicionan como actores de cambio frente al sistema internacional existente. Es decir, se genera una disyuntiva entre el sistema social presente y la redistribución de poder en estos nuevos actores dominantes, mismos que se beneficiarían de cambios que respondan precisamente a sus intereses. Por último, cabe destacar que ante la adquisición de poder, los estados se esforzarán por generar cambios que vayan con sus intereses a través, por ejemplo, de su eficiencia económica o aumentando las ganancias mutuas. Pero antes de adentrarnos en el contenido del texto, mencionemos un poco del autor. Robert Gilpin nació en 1930 y falleció en 2018. Es considerado como un gran influyente del estudio de las teorías de las relaciones internacionales, la economía política internacional y una figura destacada del neorrealismo. Fue un politólogo estadounidense, docente de política y asuntos internacionales en la Escuela de Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton. Entre sus argumentos sobresalen que consideraba que los asuntos económicos internacionales eran una expresión del poder estatal y los intereses nacionales configuraban la cooperación económica internacional. También es notable por ser un defensor de lo que se conoce como la teoría de la estabilidad hegemónica, que básicamente sostiene que con la existencia de una potencia hegemónica hay mayor probabilidad de una estabilidad en el sistema internacional. Ahora bien, abordemos con mayor detalle lo que se expone en el texto. Primero, es importante tener presente cómo Gilpin comprende qué es la naturaleza del cambio político internacional. Sobre ello se sostiene que el sistema internacional se crea debido a las mismas razones por las que se establece cualquier sistema social o político, en el que los actores desarrollan relaciones sociales y crean estructuras para responder a conjuntos de intereses, ya sean económicos, políticos u otros. Pero, ¿cómo determinan los estados qué cambios deben hacer para responder a sus intereses? Lo realizan mediante cálculos de costo-beneficio para la determinación de su política exterior, ya sea que velen por intereses como el poder y la seguridad, como sostienen los realistas, las ganancias capitalistas, según los marxistas, o las ganancias de bienestar, de acuerdo a los teóricos contemporáneos. Cada estado buscará afianzar su control sobre aquellos aspectos del sistema que den mayor seguridad a la consecución de sus objetivos. Aunque, retomando la idea de los costos-beneficios, los costos para lograr el beneficio de cubrir sus intereses estará condicionado a si el Estado o grupo de Estados considera que el cambio del sistema internacional es rentable, en el sentido de ver si podrán cubrir los costos con sus recursos y si el beneficio es mayor al costo. Ahora, junto al crecimiento del poder de un Estado, este también buscará expandir el control, influencia o dominio territorial y político sobre la economía internacional, siendo la expansión de estas áreas elementos favorecedores para un incremento del excedente económico que se necesita para lograr dominar el sistema. Este excedente económico es precisamente el que facilita el ascenso cuando es mayor o la caída cuando es menor de los estados o imperios dominantes. Sin embargo, este crecimiento de poder de un Estado y el control que puede llegar a ejercer en el sistema internacional no es lineal, porque si lo fuera, eventualmente hubiera surgido un imperio universal. Pero esto no ha pasado, al menos hasta el momento. Esto es debido a que existen fuerzas compensatorias que eliminan o detienen el impulso de la expansión, haciendo que los costos de una mayor expansión superen a los beneficios. Por otro lado, es destacable que la gobernanza en los sistemas internacionales ha solido estar determinada por las hegemonías, imperios o potencias que han ascendido y descendido a lo largo de la historia. En este proceso, los dominantes producen cambios y expansiones
para conseguir el equilibrio entre los costos y los beneficios. Pero una vez alcanzado el equilibrio, es el desarrollo interno del poder dominante y su entorno el que lo debilita. En este sentido, se explica que existe una tendencia de que los costos económicos de mantener el status quo internacional suele aumentar más rápido que la capacidad financiera del Estado dominante para mantener esta posición. Pero, ¿por qué sucede esto? Si bien es cierto que el control del sistema le da algunos beneficios a los dominantes, esto requiere de recursos. Para mantener la posición deben gastar sus recursos, por ejemplo, en financiación de aliados, fuerzas militares y ayuda al exterior. Estos gastos se presentan como un drenaje económico de la potencia o los dominantes y necesita de un excedente económico continuo que no suele ser posible. Ahora, contrario al equilibrio está el desequilibrio, que se presenta en el sistema internacional ante el enfrentamiento de la gobernanza del poder existente y el poder que intentan ejercer los dominantes emergentes. Este desequilibrio puede ser visible desde diferentes puntos de vista. Desde la perspectiva del sistema, implica una separación de los componentes del sistema. A lo que se refiere es que, si bien componentes como la distribución del territorio o las reglas del sistema se mantienen constantes, por su parte la distribución internacional del poder sí sufre un cambio significativo. Desde la perspectiva de las potencias dominantes, el aumento del costo por mantener el status quo internacional produce una discrepancia entre el poder y sus compromisos. Desde la visión de las potencias emergentes, los costos de cambiar el sistema se ven menores en comparación a los posibles beneficios. Pero todas las perspectivas concuerdan en que el desequilibrio modifica la distribución del poder entre los estados del sistema internacional. Finalmente, se menciona que la naturaleza de las relaciones internacionales no ha cambiado a lo largo de los milenios. Gilpin sostiene que el pasado no es un simple prólogo y el presente no tiene el monopolio de la verdad, y que aunque su estudio se apoya en la experiencia histórica y las ideas de otros autores para entender el cambio político internacional, atribuye una continuidad subyacente como un componente característico de la política mundial, en el sentido de que las interpretaciones y lo experimentado en el pasado, como la historia de Tucídides escrita en el siglo V a.C., también permite comprender la lucha por el poder del presente. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales encontrándonos como Fundación CIBEI. Hasta la próxima.